Tiempo de Tomas. Transformarse en algo original y no conocido hasta el día de hoy. Estamos acá en Tiempo de Tomas, en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en un nuevo programa junto a Efren Osorio y un muy buen invitado. ¿Qué tal, Efren? ¿Cómo estás? Buenas noches, Tomás. Acá estamos viviendo momentos de emergencia, parecen, de todo tipo. Recordarles a nuestros auditores que después de la pausa que hacemos a las 8:30, pueden llamar a los teléfonos 2977-1579, 2977-1579 o al 2977-1580 y hacernos llegar sus observaciones, dialogar con nosotros, críticas, propuestas, en fin. Para nosotros es re importante escuchar la voz de nuestros auditores. Efectivamente, hoy día tenemos un importante invitado, un gran invitado, un abogado ambientalista, a propósito del momento de emergencia ambiental que estamos viviendo, quien es coordinador de la agrupación de Acción Ecológica, coordinador nacional también del Partido Ecologista Verde, abogado, consejero nacional del Partido Ecologista Verde, abogado ambientalista y ciclista urbano, así se define, sí. Ciclista urbano. Ya le preguntaremos si también es ciclista furioso. Estamos hablando de Luis Mariano Rendón. Bienvenido, Luis Mariano, un gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Hola, Efren, hola, Tomás. Acá estamos, bien, gracias. ¿Ciclista furioso o no? Sí, muy cercano desde siempre, desde sus inicios de los furiosos ciclistas, que han sido un movimiento muy importante, que yo creo que ha sido uno de los que está marcando el cambio cultural en este país. Yo creo que una de las cosas positivas que uno encuentra en Santiago son esas mareas de ciclistas que los primeros martes de cada mes nos tomamos las calles, pero que día a día estamos haciendo una contribución, transportándonos de forma sustentable, sin dañar a los demás, sin contaminar el aire, sin congestionar. Es sin duda una de las cosas buenas. Quería partir deseándoles un feliz año. Como ustedes saben, el día de ayer, 21 de junio, se marcó el solsticio de invierno, el año nuevo en el hemisferio sur. Nosotros lo que pasa es que estamos colonizados culturalmente y celebramos el año nuevo del hemisferio norte. En diciembre es el año nuevo, pero del hemisferio norte. Y hemos decidido, ayer hicimos un acto en el Parque Bustamante, distintas agrupaciones ecologistas, decidimos celebrar este año nuevo como el año nuevo del sur. No como el año nuevo indígena, porque si no, mucha gente piensa, bueno, los indígenas, los mapuches que son medio raros y celebran el año nuevo en junio, ¿ah? Excéntrico. No, lo que pasa es que las naciones originarias celebran el año nuevo cuando corresponde, que es en junio, y queremos visualizar, hacer visible ese primer punto. Día de este año nuevo. Así es. Emergencia ambiental, ¿te sorprende? ¿No te sorprende? ¿Cómo la evalúas? Yo creo que son de las cosas esperables, porque las políticas públicas han ido en la dirección completamente opuesta. En primer lugar, yo creo que lo que debiese haber aquí es un reconocimiento de responsabilidad de las autoridades, fundamentalmente de los gobiernos de la concertación, a quienes les tocó la responsabilidad principal en eso, porque hay que hacer un pequeño recuento en esto y acordarnos de que en 1998 se puso en vigencia el plan de descontaminación de Santiago. Después de varios años de monitoreo se detectó que la calidad del aire era horrorosa, digamos, y que había que descontaminar. Y ahí se puso un plazo hasta el año 2010 para descontaminar. En ese momento, las agrupaciones ecologistas que ya participábamos en estos procesos desde el ámbito de la participación ciudadana, pusimos el grito en el cielo y dijimos, no, eso es una barbaridad de tiempo, digamos, ¿cómo vamos a esperar tanto para algo que tiene que ver con la vida y la salud de la gente? Bueno, pero lo más terrible fue que pasó todo ese plazo, llegamos al año 2010 y no se cumplieron las metas del plan de descontaminación. Entonces ahí hay una responsabilidad fundamental de los gobiernos de la concertación que no cumplieron, que no han hecho un mea culpa y hicieron todo lo contrario. O sea, incentivaron el uso del automóvil. Durante los gobiernos de la concertación, particularmente el gobierno de Frey y el gobierno de Lagos, Santiago se llenó de autopistas. Las autopistas, ¿para qué son? Son para usar el automóvil, digamos. Santiago, por otro lado, la catástrofe de la implementación del Transantiago significó que mucha gente optara, que se transportaba en transporte público, optara por comprarse un automóvil para poder movilizarse de forma medianamente expedita. Bueno, eso significó un grave deterioro en la calidad del aire de Santiago, no solamente en la calidad del aire, también en la congestión, y estamos pagando las consecuencias. Entonces, esto en realidad, desgraciadamente, no es raro. Ahora, muchas veces, Luis Mariano, se habla de que, o se piensa con una mirada, no sé, del siglo XX, no del siglo XXI,
de que el tema ecologista, el tema medioambiental es una cosa media romántica, etcétera. Pero cuando uno ve las consecuencias de una emergencia ambiental que tienen directa relación con la salud humana, con la salud de los niños, con la salud de los adultos mayores y de la población en general, donde los consultorios aumentan significativamente sus atenciones y donde las enfermedades respiratorias se agudizan fuertemente, entonces uno se da cuenta que en definitiva lo que en el siglo XX se pensaba que era una especie de romanticismo, en definitiva está en directa relación con el ser humano, hombre o mujer, niño o adulto. Entonces, en definitiva, ¿qué tan ha cambiado la mentalidad, la cosa cultural, Luis Mariano, con respecto a hace 5 o 10 años atrás? ¿Está más instalado el tema medioambiental? ¿Está más instalado el tema ecológico? ¿O simplemente sigue siendo un discurso de la boca para afuera? ¿O hemos ido internalizando como población, como país en general, el tema medioambiental? Yo creo que en la cultura ciudadana el tema ha avanzado y muchísimo. Yo al comienzo les hablaba sobre esto del movimiento de furiosos ciclistas, en general el movimiento ciclista, que creo que es una expresión cultural de eso. No es simplemente gente que anda en bicicleta porque sea más barato, porque sea más rápido en muchos trayectos, sino también porque es un símbolo de cambio cultural. Así como el automóvil fue el símbolo de una sociedad, de la sociedad industrial, la bicicleta es el símbolo de esta sociedad postindustrial que busca superar todos los graves daños que se le ha causado al ser humano y a la naturaleza. Entonces, en ese sentido, yo creo que el país está avanzando. El problema es que, en general, las autoridades no están a la altura, diría yo, de lo que va avanzando la cultura ciudadana en esta materia. Creo que necesitamos impulsos mucho mayores para tener autoridades que alguna vez estén a la altura del desafío. Si uno recorre Chile, y lo mencionábamos antes, se va encontrando con serios problemas ambientales en todo el país, la verdad. No son patrimonio hoy día de ninguna ciudad, de ninguna región. En Arica el plomo, en Antofagasta arsénico, y así siguiendo. En esta suerte de catástrofe, si hubiera que priorizar y decir cuáles son los problemas más graves que afectan ambientalmente a nuestro país, digo, cuáles son los que te parece a ti que son más urgentes de resolver o de dar respuesta, ¿cómo harías tú ese ordenamiento? Porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿cuál es el que más me afecta? ¿Cuál es el más peligroso? ¿Cuál es el más urgente? Bueno, a veces lo urgente no deja ver lo importante, digamos, y aquí Chile tiene una serie de pasivos ambientales muy grandes que nos van dañando lentamente, pero si tú me preguntas por lo más urgente, yo creo que efectivamente lo más urgente es la contaminación del aire. ¿Del aire? Sí, la contaminación del aire. En el norte, por producto de las extracciones mineras, de los acopios de minerales en los puertos, en Antofagasta, lo que ocurre en Arica, hacia el sur por las combustiones. Este no es un problema de Santiago, como tú bien decías, ni mucho menos. Santiago, claro, hay 6 millones de personas que están expuestos a esto, eso es bastante considerable, pero hacia el sur, incluso la contaminación del aire es más grave. Entonces, yo diría que si hay un tema importante, urgente, es ese, porque ese tema tiene que ver con, derechamente, aumento de la mortalidad. O sea, hay gente, en estos episodios de emergencia, de preemergencia, aumenta la mortalidad. Gente que muere prematuramente, que muere de un infarto cardíaco, digamos, que muere de una crisis respiratoria, que no debía morir si es que hubiéramos tenido condiciones ambientales. O sea, acá estamos hablando de la vida de la gente, ni siquiera de la salud, de la vida, digamos. Entonces, si hay algo urgente, es eso. Luis Mariano, recordar a los auditores que estamos conversando en Tiempo de Tomas en la Radio Universidad de Chile con Luis Mariano Rendón, abogado ambientalista, consejero nacional del Partido Ecologista Verde y coordinador de Acción Ecológica. Luis Mariano, la verdad es que uno observa este afán de hacer muchas medidas parches, una cosa por acá, otra cosa por allá, tanto en Chile como en otros países. Y la pregunta de fondo es si es posible, bajo un modelo neoliberal, bajo un modelo capitalista, que exista una sociedad que efectivamente conserve el medio ambiente. O dicho de otra manera, ¿es que el sistema neoliberal es intrínsecamente atenta contra el medio ambiente? Yo creo que sí, yo creo que si hay un sistema que permanentemente te está incitando al consumo, o sea, que te está bombardeando a través de los medios de comunicación, de que tú tienes que, para ser alguien, tienes que consumir y tienes que consumir cada vez más. Un sistema que está basado en el crecimiento. Si ustedes ven
políticos prácticamente de buena parte del espectro, todos están de acuerdo que hay que crecer y hay que crecer lo más posible. Y si tú consideras que, por otra parte, el planeta tiene límites, entonces ahí surge la contradicción fundamental. No puedes pretender crecer ilimitadamente en un planeta que tiene límites. Ese diría el tema fundamental que pone el movimiento ecologista en la discusión mundial ya desde los años 60, 70 del siglo pasado. Entonces ahí hay una contradicción evidente. Ahora, no ha sido solo la contradicción del capitalismo, también el socialismo en sus versiones reales cuando existió también se basó en el crecimiento económico. Había una competencia entre socialismo y capitalismo para ver quién crecía más. Y también en el socialismo se produjeron unos desastres ambientales de gran envergadura, digamos. Entonces, recordemos simplemente casos como Chernobyl o la desecación del mar de Aral en lo que era la ex Unión Soviética. Entonces hay un tema que yo creo que va incluso más allá del neoliberalismo. El neoliberalismo es lo que está vigente hoy día, pero tiene que ver con esta sociedad industrialista, sociedad basada en el incremento de la producción y en valores como el consumismo, que es lo que está haciendo crisis. Y necesitamos un cambio cultural, un cambio, yo diría, de naturaleza espiritual. Por eso que es bueno, por ejemplo, esta encíclica del Papa. Uno puede tener mucha distancia con la Iglesia Católica en muchos temas, pero es bueno que ellos también se planteen en este terreno, porque es un cambio que yo creo que es de envergadura espiritual. Los seres humanos necesitamos cambiar nuestra mirada, nuestra relación con la naturaleza para entender que la Tierra es tremendamente generosa, pero también es vulnerable, y nosotros le hemos causado ya mucho daño. Sí, ahora, hay ciertas miradas ambientalistas que uno lo escucha y es como que acá sobraran los seres humanos, como que hay mucha gente y que por tanto acá lo que hay que hacer es frenar el crecimiento, es que haya menos gente, en fin. Es como que la naturaleza estuviera por sobre el ser humano. Desde tu mirada, ¿cómo es esa relación entre ser humano, medio ambiente, naturaleza? Yo creo que el ser humano es parte de la naturaleza. Nosotros somos, entre otras cosas, somos animales también, ¿no es cierto? Y nos vinculamos con los ecosistemas y como todas las especies, cuando alcanzan un determinado crecimiento, pone en riesgo los ecosistemas. Cuando eso lo hace otra especie, nosotros inmediatamente le ponemos un nombre, ¿no es cierto?, bien peyorativo, ¿no es cierto? Y aparecen así la plaga de gorriones, la plaga de perros, la plaga de gatos, la plaga de langostas. Cualquier especie que se multiplica más allá de un determinado de una determinada magnitud en relación a su ecosistema se transforma en plaga. Yo creo que si hoy día le hiciéramos una encuesta al oso polar, ese que se le está derritiendo el pedacito de hielo en el Ártico, al oso panda que le está desapareciendo su selva de bambú, y le preguntaran cuál es la plaga más peligrosa del planeta, yo creo que todo el resto de los animales dirían al unísono que somos nosotros. Entonces yo creo que aquí también hay un tema que tiene que ver con cómo somos capaces de controlar la cantidad de seres humanos que nos seguimos reproduciendo. El planeta tiene límites. Es cierto que hay un componente fundamental que tiene que ver con el consumismo. Hay seres humanos que consumen mucho y otros bastante poco, y ahí hay un tema básico, pero de todas maneras, si la población humana se sigue multiplicando sin límites, también vamos a, aunque consumamos menos, también vamos a deteriorar la base de los ecosistemas. Por lo menos eso es lo que pensamos desde el mundo ecologista. Es una de las críticas, por ejemplo, a la encíclica del Papa, donde desperfila el tema de la sobrepoblación, y el Papa dice, no, ese no es problema, eso es simplemente para quitarle el bulto al tema del consumismo. Es cierto, el consumismo es el principal problema, la principal amenaza, pero la sobrepoblación mundial también es un tema. Tomás, dentro de la mirada humanista, esta concepción de un ser humano que depreda, de un ser humano que, lo decía Luis Mariano, puede llegar a ser una plaga. ¿Cuál es la mirada humanista frente a ese tema? Yo lo primero que diría es que estamos en presencia de una economía extractivista, una economía que se basa en sacar todos los recursos que hoy día están ahí en la tierra, recursos forestales, recursos pesqueros, recursos minerales. Una economía que de algún modo reparte, ¿no es cierto?, la organización del trabajo todavía hoy día, dejando a estos países, Latinoamérica, África, algunos de Asia, para extraer los recursos naturales, los recursos pesqueros, mineros, forestales, mientras Europa, Estados Unidos y parte también del Asia avanzan en lo que es darle valor agregado a esa producción. Creo que ahí tenemos
una fórmula en esa ecuación que necesitamos modificar. Necesitamos avanzar en América Latina hacia una economía generadora de valor agregado, hacia una economía que no dependa única y exclusivamente de extraer y exportar cantidades cada vez más grandes de nuestro cobre o hierro o estaño, según sea el país, de astillas, de celulosa, de productos pesqueros. En la medida que nuestros países avancen hacia la generación de valor agregado, no es necesario explotar a tal nivel como está sucediendo hoy día los recursos naturales con que contamos. Esa es una primera cuestión que me parece importante, es decir, el modelo económico es un modelo que satisface al consumismo básicamente del norte, extrayendo todos los recursos acá en el sur y generando una tremenda depredación medioambiental. Es una primera cuestión que me merece una reflexión profunda del tipo de sociedad que construimos. En segundo lugar, respecto al ser humano, yo diría lo siguiente. Yo como humanista ubico al ser humano como valor central, pero ubicarlo como valor central no significa en oposición a otras especies o en oposición a la naturaleza. La naturaleza es la casa del ser humano, es el hogar del ser humano. Y debemos cuidarlo porque es la casa, como uno cuida su propia casa o aspira a que esa casa dure mucho tiempo más. La naturaleza no nos pertenece a nosotros, no es nuestra. No podemos nosotros hacer lo que se nos dé la gana con ella porque tenemos una responsabilidad además con las futuras generaciones. Personalmente creo que efectivamente es muy importante que existan los mecanismos a disposición de todo el mundo respecto de la decisión sobre tener más o no tener más hijos. Pero no creo que la solución vaya por una suerte de maltusianismo. No creo que aquí se trate de decir hay que reducir la población mundial. Tú puedes llegar a planteos que son bastante complejos y riesgosos. En México en algún momento había una campaña que decía somos demasiados. Bueno, es bastante escalofriante eso. Somos demasiados. Claro, ¿quién ¿Quién lo dice? ¿Quién es el que está sobrando? ¿El que puso el letrero? ¿El que está en el gobierno? ¿O la población económicamente más afectada? ¿No es cierto? Que es a su vez la que tiene más hijos. Entonces, me parece que se presta para cuestiones muy complejas. Yo creo que este planeta permite la vida de muchos miles de millones de seres humanos, pero en otras condiciones. Hoy día, no nos engañemos, no nos equivoquemos, un pequeño porcentaje de la población mundial es la que concentra gran parte del consumo. Si uno lo corta esto por norte-sur o hace el corte dentro incluso de Europa o de Estados Unidos, se da cuenta que se vuelve a repetir este esquema del 20-80. Un 20% de la población mundial está consumiendo y utilizando un 80% de los recursos que hay a nivel mundial. Entonces, creo una vez más que si se avanzara en la construcción de una sociedad menos basada en el consumismo, más basada en otros valores, sin duda podríamos aprovechar de mucho mejor manera los recursos con que nos favorece la Tierra. Sí, es complejo este tema. Estamos en la Radio Universidad de Chile conversando con Luis Mariano Rendón, abogado ambientalista, junto a Tomás Hirsch en el programa Tiempo de Tomas. Y Efren Osorio. Y quien les habla es Efren Osorio. Y les recordamos a nuestros auditores que luego de las 8:30 abriremos los micrófonos y los teléfonos para que nos puedan llamar y hacernos las propuestas o observaciones, dialogar con nosotros en términos fraternos, por cierto, y nosotros somos bastante abiertos y nos gusta mucho escuchar a los auditores. Tengo una pregunta entre estos temas que estamos tocando, ya enfocado en la región metropolitana. El proyecto Alto Maipo es un proyecto que de algún modo u otro se ha tocado poco. A mí me llama la atención las grandes movilizaciones que tuvimos en Santiago frente a Hidroaicén. Es más, si uno revisa la historia, fueron las primeras movilizaciones que luego dieron lugar a las movilizaciones estudiantiles. Pero las primeras fueron por Hidroaicén. Y se produjo un gran movimiento nacional de fuerte convicción, además, de parar eso. Alto Maipo, que está aquí encimita nuestro y que produce un daño gigantesco y un riesgo muy grande a la población de Santiago, de algún modo u otro yo siento que no se conoce, no ha aprendido, no moviliza. ¿Lo ves tú así? Y si eso es así, si coincides, ¿por qué crees que está pasando eso y cuáles deberían ser las respuestas a dar? Sí, primero coincidir contigo en esto de la importancia política que ha tenido el movimiento ecologista en su conjunto, digamos, como una expresión cultural muy amplia, porque, claro, fue el que abrió la Alameda el año 2011 con esa lucha gigantesca en contra de la construcción de la represa de Hidroaicén. Pero yo además recuerdo un hito anterior, que fue el año 2010,
esa pelea rápida que hubo por Punta de Choro, digamos, donde Así hubo una es. movilización muy espontánea, muy rápida de la Claro. gente, que fue un knockout al gobierno de Piñera, que tuvo que agarrar el teléfono y llamar a los dueños del proyecto y decirle, no, eso no va, No la va. gente está muy enojada. Y eso yo creo que fue bien estratégico, ¿ah? Porque fue una victoria de la movilización ciudadana. A la gente le quedó claro de que movilizándose podía obtener una victoria. Yo creo que eso fue bien importante para después ir a Aysén y después lo que viniera con el movimiento estudiantil. Entonces, sí, ahí ha habido un rol estratégico, diría yo, del movimiento ecologista, y creo que eso es como para estar muy contento y optimista respecto de lo que puede venir. Respecto de lo que dices tú, claro, hay temas que le llegan más o menos a la gente, digamos, que son trabajados de distintas formas. Si tú piensas el mismo tema de la contaminación del aire, o sea, nos está afectando a todos nosotros, nos está enfermando, nos está matando prematuramente, debiese generar movilizaciones muy amplias. Nos ha costado mucho. Hay quienes estamos trabajando hace décadas en este tema y nos ha costado movilizar a la gente por algo que la golpea tan directamente. Sin duda, el proyecto de Alto Maipo es un proyecto muy peligroso, entre otras cosas porque se basa en ocupar las aguas del río Maipo, aguas que son cada vez más escasas. Nosotros estamos viviendo hoy día una situación de sequía, pero gravísima. Yo estaba volviendo de un encuentro en el extranjero, me tocó volar sobre la cordillera hace poco y quedé espantado porque no hay nada de nieve. O sea, eso de la majestuosa, la blanca montaña, digamos, no pasa nada. Estamos Tampoco en junio. estamos en junio, donde la cordillera efectivamente debe estar, uno mira la cordillera desde acá de Santiago y está sin nada de nieve, la sobrevuela lo mismo en todos los cordones interiores que siempre están con sus manchones blancos importantes, ahora no hay nada, eso es gravísimo. Entonces el proyecto Alto Maipo se enmarca en eso, en una situación de cambio climático. Es decir, todos los científicos han dicho que la situación en la región metropolitana de Santiago va a ir evolucionando hacia cada vez una zona más árida. Y en ese sentido, los recursos hídricos que tenemos deben ser cuidados como hueso santo. Y este proyecto de Alto Maipo pone en serio riesgo y se basa en el aprovechamiento de esos recursos que es tan escaso. Y quitarle a una buena parte del curso del río Maipo el caudal mínimo para mantener los ecosistemas, que de eso depende. Yo diría que es muy peligroso y ojalá que avancemos para tratar de frenarlo aún es tiempo. Si uno, Tomás recordaba, y tú también te acordabas de las manifestaciones de Hidroaicén, de hecho tú encabezaste muchas de ellas en la Alameda. Hidroaicén estaba a miles de kilómetros, a cientos de, casi 1000 kilómetros de distancia de Santiago, y yo estoy seguro que quienes marchamos ahí, muchos ni siquiera conocíamos la zona donde iba a ser afectada. Sin embargo, entendíamos el problema y por eso estábamos movilizándonos. Sin embargo, Alto Maipo está al lado de Santiago, va a afectar a más de 6 millones de personas y no se ve la misma respuesta. ¿Qué interés está ahí detrás? Veamos Pero la próxima. dejemos la pregunta pendiente, vamos a un pequeño corte con todos nuestros auspiciadores y volvemos. Estamos de vuelta acá en Tiempo de Tomás conversando con el abogado ambientalista Luis Mariano Rendón. Yo te hacía una pregunta justo antes que Tomás me cortara para ir al corte de los auspiciadores, que en realidad son gente amiga y que está muy en el apoyo de todos estos temas. Pero detrás de Alto Maipo, ¿quién está? ¿Qué intereses económicos y qué intereses políticos están vinculados? Bueno, hay intereses muy grandes. Está Esgener, está... ¿Quién es Esgener? Es una empresa norteamericana que ha tenido mucha influencia en el gobierno. Fue la que logró que el gobierno anterior de Bachelet cambiara el uso de suelo ahí para que pudieran construir una termoeléctrica en un área verde, en Campiche. Después, ustedes seguramente recuerdan lo de los Wikileaks, cuando se dieron a conocer, y ahí aparecieron las reuniones del embajador de Estados Unidos con ministros de Estado, con la misma presidenta Bachelet, donde se hacían gestiones para que el gobierno le arreglara el problemita.
a Esgener. Así es como se mueven las cosas en este país, digamos, a veces se saben, digamos. Entonces esos son los intereses que están detrás del proyecto Alto Maipo. Bueno, y del grupo Luxich, ¿para qué vamos a hablar? Digamos, todos sabemos la llegada que tiene, que ha tenido en la política chilena y que tiene en el actual gobierno, con varios ministros que han sido ex empleados del grupo Luxich. Bueno, esto es un tema que sabemos que preocupa mucho a la gente. Nos han empezado a llamar de inmediato. Está Verónica de Santiago. Si quieres nos ponemos los audífonos y escuchamos lo que nos va a comentar. Verónica, ¿cómo estás? Gracias por darme la oportunidad. Mire, yo estoy considerando que la situación de los profesores es muy valiosa e importante, pero están tomando este problema global del país por los pies, porque con esa convocatoria que se aglutina en la Alameda y a través de todo Chile, que son miles y miles, debieron haber empezado por exigir el cambio de la Constitución de Pinochet y con yo me atrevo a decirle Chanta Lagos. Ahí está la madre de todo, la madre del Cordero. El señor Angelini y Luxi no tienen poder porque sí, han fraguado estas fortunas haciendo uso de los recursos naturales. Ahora la televisión se lava las manos, los periodistas también chantas que hay, dicen de la contaminación, pero ninguno le ha tocado ni un pelo a las mineras, a lo que están haciendo en el Alto Maipo, como dice el señor Rendón. Entonces tenemos que exigir a los profes como cabeza de inteligencia aquí que aglomera mucho, porque la palabra gremio la inventó el Pinochet, y ahora es un gremio los profesores, no debe ser así. Ya pues Verónica, muchas gracias, te agradecemos y Verónica nos lleva al ámbito más político, la Asamblea Constituyente. Luis Mariano es parte del Partido Ecologista Verde, el coordinador nacional, el consejero nacional del Partido Ecologista Verde. Verónica lo ligaba con los profesores. Yo sé que los profesores también están planteando la Asamblea Constituyente. Lo que pasa es que van con sus propuestas gremiales, pero sin duda que de trasfondo de todo eso está el tema de la Asamblea Constituyente. Entonces, Luis Mariano, desde el punto de vista ya como dirigente del Partido Ecologista Verde, ¿cuál es tu mirada del momento político? ¿El Partido Ecologista Verde en qué está? ¿Está planteando también la Asamblea Constituyente? ¿Y por qué? Y les aviso que ya hay otras llamadas, así que... Bien, mira, sin duda nosotros somos, como Partido Ecologista, somos parte de la gran demanda ciudadana por una nueva constitución y ella a través de un mecanismo democrático y participativo como es la Asamblea Constituyente, particularmente con un grupo de organizaciones, quizás ustedes recuerdan, el 2011 ocupamos las dependencias del ex Congreso Nacional acá en Santiago. Te costó Un juicio que ganamos, un juicio que ganamos, pues donde los jueces dijeron que era nuestro derecho legítimo de protesta. Entonces, desde esa época estamos exigiendo plebiscito, porque claro, hay gente en la clase política que dice que el Congreso tiene que hacer la nueva constitución. Sí, puede ser una opción respetable, que la gente decida. Que la gente decida con un plebiscito. Otros decimos no, tiene que ser una asamblea constituyente, elegida específicamente para eso, elegida a través de un sistema electoral democrático, no a través del sistema binominal como fue elegido el actual Congreso, donde no participe gente que haya sido sancionada o que esté siendo procesada por recibir financiamiento ilícitos de la empresa, un espacio democrático, realmente democrático, que pueda con mucha participación ciudadana darnos una nueva constitución. Así que sin duda que estamos en eso, y el momento del político del país amerita precisamente que pasemos a otra etapa, creo yo. Tenemos otra llamada, Alberto de Quinta Normal. Alberto, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes. Cuéntanos. Buenas noches ya. Buenas noches, así es, Alberto, cuéntanos. Yo la consulta mía era, ¿qué gran potencial económico tienen los Luxich, pero son malditos, porque donde ellos se instalan, dejan la crema? Tenemos caso Caimanes ahí en Salamanca arriba, donde está los pelambres, que a esa gente de la comunidad totalmente ya le tienen todo infectado. Están aquí ahora en el Maipo, y también quieren instalarse en Paine, donde compraron un predio agrícola. Para la cervecera. Sí, claro. Claro, pues tiene gran cantidad de agua para envasar el agua. Y la otra vez el Luxich dijo, bueno, yo me debo a mis socios, y lo que interesa en ellos, a mí me interesa ganar para que mis dirigentes lo ganen.
No Ya, le pues, interesa Alberto. lo que pase en el pueblo. Muchas gracias, Alberto. Te agradecemos la Vamos intervención y efectivamente lo que estás planteando y describiendo también se llama avaricia. Yo creo que hay gente que está tan llena de plata y que sigue queriendo tener cada vez más y está planteado como avaricia. Sí, porque hay que agregar en el caso de los Luxich particularmente la mitad o más del Valle del Elqui, toda la zona pisquera también ya está en sus manos, una cantidad enorme de concesiones mineras, ¿no es cierto?, donde están extrayendo hoy día cobre básicamente, y bueno, la banca, donde controlan el banco más importante de nuestro país, con un crédito obtenido en el Banco del Estado para poder comprárselo. Es decir, todos los chilenos le prestamos para que él se pudiera comprar el Banco de Chile. Y luego en una relación espuria, oscura, y que requiere ser investigada con la política, donde directamente al hijo de la presidenta le termina pasando la plata para hacer un negocio. Es decir, claramente estamos hablando aquí de una relación profundamente perversa entre dinero y política. ¿Cómo has visto tú ese proceso? Sí, bueno, yo creo que eso es lo que ha venido hace tanto tiempo en la política chilena, desde que se reconstituye, recuperamos la democracia o la cuota de democracia que pudimos recuperar. Siempre esa relación entre el dinero y la política ha estado presente en forma muy, muy dañina. Nosotros lo veníamos diciendo en el terreno ambiental, por ejemplo, denunciando cómo la contaminación de Santiago está ligada al proceso de expansión urbana, y el proceso de expansión urbana está gatillado por intereses inmobiliarios, y nos dábamos cuenta cómo de repente un ministro de Estado dejaba el cargo de ministro de Estado y pasaba a ser asesor de empresas inmobiliarias de especulación con terreno. Entonces eso ha estado dando vuelta, y por supuesto grandes intereses, los grandes grupos económicos que dominan una economía además tan concentrada como la economía chilena han adquirido un peso político que es absolutamente insostenible en términos democráticos, y eso afortunadamente ha quedado de manifiesto hoy día, y hemos visto cómo hoy día las formalizaciones de dirigentes de la UDI, pero no solo de la UDI, digamos, de otras tiendas políticas, de la nueva mayoría, la vinculación de la campaña, la pre-campaña de la presidenta Bachelet, con financiamientos que venían del yerno de Pinochet y de otros lados, al parecer también, de otras grandes empresas. Es decir, el conjunto de la clase política, el conjunto de la institucionalidad, la presidencia y el Congreso Nacional están hoy día mediatizados por el poder del dinero. Por eso yo creo que el Chile vive una crisis de legitimidad muy grave. Y creo que lo que está faltando sencillamente es que desde el ámbito ciudadano tengamos la fuerza suficiente y la capacidad de articular las distintas demandas y entender que el cambio fundamental pasa por cambiar la institucionalidad, que podamos en las marchas, ojalá pasar de eso, del grito ese "y va a caer la educación de Pinochet", al "y va a caer la constitución de Pinochet", unificar las demandas ambientalistas de los estudiantes, de los profesores, de los trabajadores que hoy día también están saliendo a la calle en esa gran demanda, porque creo que si eso se logra, la clase política no tiene ninguna capacidad de resistir hoy día, con el grado de prestigio que tiene, a una demanda democratizadora potente que venga de la sociedad civil. Justamente para allá te quería hacer una pregunta, Luis Mariano. Es un momento bastante singular que estamos viviendo, donde el duopolio está totalmente desacreditado, está deslegitimado, como nunca lo habíamos visto. Las encuestas de todos los colores políticos y los distintos centros de estudio así lo demuestran, tanto los con intereses de derecha como los propios intereses de la nueva mayoría. Sus propios centros de estudio demuestran que sus niveles de aprobación y de aceptación están por el suelo. Sin embargo, no irrumpe un actor distinto. Tú eres dirigente del Partido Ecologista, que no tiene nada que ver con el duopolio, que no ha estado metido con el tema de las platas. Nosotros somos del Partido Humanista, que tampoco tenemos que ver con eso. Está, no sé, Izquierda Autónoma, está el PRO. Sin embargo, no hemos sido capaces de articularnos para plantearnos como un actor distinto al duopolio. ¿Cómo están viendo esa situación ustedes como ecologistas? Tú tienes mucha razón, Efren. Aquí está bien mostrar la culpabilidad, la colusión entre el dinero y la política en el ámbito de la derecha, en el ámbito de la nueva mayoría, pero también tenemos que hacernos una autocrítica a los que estamos desde otros ámbitos, desde los sectores más alternativos, los que no dependemos de los financiamientos de la empresa, que no hemos sido capaces de confluir,
que nos hemos mantenido tremendamente divididos, y bueno, si seguimos así, incluso una cosa como la Asamblea Constituyente, si no somos capaces de generar un bloque importante, perfectamente los mismos sectores que hoy día dominan la política chilena podrían obtener las mayorías en una Asamblea Constituyente. Entonces ahí hay un desafío fundamental de pasar a ser hoy día un actor que incida en la coyuntura política. Hoy día, de lo contrario, simplemente esto va a un empate. Es decir, la presidenta involucrada, los partidos de la derecha involucrados, todo tiende a que va a haber algún tipo de componenda para solucionarle el problema a todos los que están metidos ahí. Y si no hay un tercer actor, una tercera fuerza que esté empujando las cosas, es muy probable que esta crisis quede estancada, digamos, quede entrampada y no logremos la solución que el país está necesitando. Entonces, bueno, el Partido Ecologista está tratando de hacer todos los esfuerzos, sabemos que el Partido Humanista, que otros partidos están en eso, tenemos que superar esto. Hemos tenido algunas divisiones realmente, yo me atrevo a decir ridículas, ¿sabes? En la última campaña electoral y parlamentaria me veía con 6 candidatos que pensábamos prácticamente lo mismo del 99% de los temas, y sin embargo íbamos en 3 listas distintas, con 0 posibilidades de alcanzar cualquier tipo de representación. Si no somos capaces de hacer también un mea culpa respecto de eso y confluir, en realidad la posibilidad de cambiar este país a un país más justo, más sustentable, no se ve muy cercana. Yo creo que hay un tema muy, muy de fondo en lo que tú estás tocando. Coincido plenamente. Un cerro de candidatos presidenciales con propuestas muy similares. Por aquí un retoque, una cosita diferente, pero claramente convergíamos en torno a un proyecto para Chile y los temas centrales: recuperar el cobre, terminar con la ley del agua, una nueva constitución para nuestro país, una descentralización, una atención al tema medioambiental, garantizar salud y educación como derechos humanos fundamentales. En fin, creo que si tomamos los temas nos vamos a encontrar que la campaña presidenciales de Sphere, de la que llevamos adelante el Partido Humanista y varias otras, tenían elementos muy similares. Y sin embargo, y yo comparto esta reflexión que tenemos que hacer, no podemos seguir farreando, no por nosotros, sino porque este país no se puede seguir farreando, ¿no es cierto?, su futuro, entregándole, hipotecando ese futuro a estos dos grupos, que son la alianza, que son la concertación, hoy día llamada nueva mayoría, que en definitiva, en primer lugar, no tienen grandes diferencias entre sí. En segundo lugar, ya han demostrado a través de todos estos años que privilegian la mantención y la profundización de un modelo económico que ha sido tremendamente dañino para grandes mayorías. Chile se vende como una suerte, o se vendió, ya ni siquiera le alcanza, pero se vendió durante muchos años como una suerte de ejemplo, ¿no es cierto?, de modelo de crecimiento, desarrollo, índices macroeconómicos, pero durante muchos años se pretendió esconder la otra cara de este asunto: la mala distribución del ingreso, la mala calidad de la educación, la mala calidad de la salud, la mala calidad de la vivienda. Las casas Copeva, recién ahora, después de 17 años, la gente ha logrado que se le entregue una casita que en su momento, porque ya muchos no ven ni saber lo que es, se les entregó una casa que se les deshizo con la primera lluvia. Es decir, estamos hablando de una inhumanidad, de una insensibilidad, de una destrucción de lo que es la calidad de vida personal y familiar. Creo yo que tenemos un desafío muy grande por delante. Si nosotros no trabajamos juntos, si no dejamos de lado las pequeñas divisiones, si no buscamos la convergencia, valorando las diversidades, los estilos, los lenguajes, creo que vamos a dejarle una vez más en bandeja a los mismos de siempre para que hagan con este país lo que se les da la gana. Mira, hoy día hay algunos que están pensando que es muy posible que en la próxima elección vote un 20, un 25% de los ciudadanos. Si eso sucede, pero no les presentamos una propuesta alternativa, bueno, vamos a terminar teniendo otra vez un presidente o parlamentario de la concertación o de la alianza, solo que con 10% de los votos, con 5% de los votos. Creo que tenemos un gran desafío en nuestras manos, ecologistas, humanistas, junto con muchos otros partidos y organizaciones sociales. Sí, lo que pasa es que en el fondo uno... Por este estudio han pasado distintos dirigentes políticos, conversamos y tenemos café en otros lados, y sin embargo nos ha costado ir articulando, nos ha costado ir avanzando. Bueno, quizás este programa ayuda a esa retórica. De hecho, definimos este espacio justamente por eso, en términos de buscar cómo articular. Pero efectivamente, porque claro, uno puede decir que los medios de comunicación no nos cubren, uno puede echarle la culpa al empedrado, pero la verdad es que para un proyecto alternativo eso es parte de la causa. O sea, no es que acá va a irrumpir un proyecto alternativo
con la venia de los medios de comunicación, con la venia de la televisión, no, o sea, acá hay que ir construyendo sabiendo que eso es parte. Sin embargo, no ha costado eso. Entonces, de ese punto de vista, Mariano, la pregunta que yo te hago es ¿cómo avanzar hacia allá? ¿Cómo lograr? Porque hay una mirada, no sé, de una izquierda del siglo XX que todavía queda reflejada en el siglo XXI, que cuesta muchísimo. Hay una izquierda que de alguna manera ve al otro no como formando parte de una comunidad, sino casi como el enemigo, y a la pequeña cuota de poder que logra, inmediatamente lo destruye. Hay muchas pequeñeces, entonces, ¿cómo lograr salir de esas pequeñeces para efectivamente converger y articular un proyecto que sea capaz de mostrarse como alternativa de gobierno? Uh-huh. Sí, yo creo que ahí nos falta dar una discusión programática, porque creo que en esa discusión programática nos vamos a dar cuenta de que nuestras diferencias son mínimas. Existen diferencias, sin duda, digamos, pero que no justifican en ningún caso esta dispersión que hemos tenido, yo diría vergonzosa, en los últimos procesos electorales. Entonces, si tú tienes una buena discusión programática, yo creo que es posible una confluencia muy amplia de distintos sectores alternativos que sean capaces de generar una fuerza lo suficientemente contundente para dar una competencia real a los sectores que hasta hoy día han dominado en la política chilena. Cambiar el esquema bipartidista, de virtual bipartidismo que existe, por un esquema que pueda ir un poco hacia lo que, por ejemplo, está pasando hoy día en España, donde tú tienes tres fuerzas que más o menos empiezan a equilibrarse, y con una de ellas que irrumpe desde el ámbito de las movilizaciones ciudadanas, que empieza a ganar espacios importantes, municipios, regiones autónomas bien relevantes. Yo creo que eso perfectamente, yo creo que la política española y la política chilena tienen muchos signos de semejanza, digamos. España va como un poco adelantado, digamos, desde la transición franquista, pero culturalmente creo que tienen muchas semejanzas. Yo creo que si estamos a la altura pueden haber convergencias importantes ahí. Podemos incluso, yo no descarto que se superen varias de estas divisiones partidarias. Yo creo que con mucha gente se puede ir avanzando hacia fusiones partidarias en la medida en que encontramos que nuestras diferencias en realidad no justifican. Yo veía de repente a Alamán, por ejemplo, hablando de que la derecha tenía que confluir en un gran partido único, digamos, porque saben que eso les da una potencia mucho mayor. Pero nosotros, no, esa discusión parece que no se nos pasa por la cabeza. Decimos, no, tenemos que seguir siendo 10, 15 grupos diferentes con sus respectivas banderas. Si tú a una buena discusión programática le sumas también buenos mecanismos para definir la legítima competencia que puede haber al interior, mecanismos de primaria, qué sé yo, para definir quiénes van a ser los candidatos, quién va a ser el candidato presidencial, quiénes van a ser los candidatos parlamentarios, creo que perfectamente existen las bases para una confluencia bien importante en este país. Y además se agrega a eso, fíjate que seguimos teniendo un sistema bastante antidemocrático, pero por lo menos se ha modificado en algo la legislación electoral, y ahora con un acuerdo amplio entre las distintas fuerzas políticas y sociales de nuestro sector, no digo que sea fácil, pero al menos es posible pensar en romper parte de su duopolio, en tener representación parlamentaria, que sabemos que para cada uno de forma separada ha sido tremendamente difícil, lo cual a mí me parece que conlleva una responsabilidad adicional, no para estar cada uno de nosotros representados, sino porque eso le permite a la ciudadanía tener una alternativa, tener una opción. Mira lo importante que ha sido que esté Gabriel Boric, por ejemplo, en el Congreso, es decir, una voz disidente de lo que es la nueva mayoría y la alianza, y mira lo que puede significar. Yo creo que en la medida que nosotros tengamos un espacio parlamentario, no creo que sea la única respuesta, no creo que esto se resuelva solo estando en las alcaldías o en el Parlamento o la presidencia. Creo que esto tiene mucho que ver también con capacidad de movilización social, de organizaciones sociales y no solo partidos políticos. Pero ese es un espacio donde también nosotros podemos y deberíamos estar presentes y tener una voz y tener una influencia. Y eso se logra también con un trabajo mancomunado, con un trabajo conjunto. En ese sentido estamos ahora con varias reformas. Efren, te quería preguntar a ti también cómo ves tú ese tema de las reformas que se están discutiendo a nivel de partidos políticos, etcétera. Se está planteando una modificación a la ley de partidos políticos, pero cuando uno lo estudia en detalle, la verdad es que lo que uno ve ahí, que tanto el proyecto de gobierno como la discusión parlamentaria dentro del duopolio, lo que están haciendo con esa ley de partidos políticos es
asegurarse el negocio de ellos mismos. En el fondo, planteando ciertos requisitos que ellos lo pueden cumplir, generando dificultades para que partidos alternativos por fuera del duopolio puedan llegar al Parlamento, que partidos alternativos puedan de alguna manera legalizarse, también lo están complicando cada vez más, y la mantención de la legalidad de los partidos alternativos también se ve bastante complicada, en definitiva, si se aprueba el proyecto tal como está. No obstante, por lo menos nosotros como Partido Humanista, la verdad es que fuimos el primer partido de oposición en legalizarnos en plena dictadura. Por tanto, el proceso de refichaje en realidad a nosotros nos da lo mismo. Nosotros hemos legalizado este partido 5 o 6 veces y por tanto si hay que hacer un refichaje estamos absolutamente disponibles, lo vamos a hacer, pero sí nos parece complicado el tema de que, por ejemplo, el financiamiento que se están planteando de la actividad política sea solamente a los partidos con representación parlamentaria y no a los partidos alternativos que estamos trabajando por llegar al Parlamento, que nos están exigiendo los mismos que a los otros partidos, pero sin embargo el flujo monetario solamente es para el duopolio y no para los partidos alternativos. ¿Cómo lo están viendo ustedes, Luis Mariano? No, ese tema es fundamental, porque si tú partes de la base de que la actual representación parlamentaria se ha obtenido en gran medida con trampa, es decir, recibiendo financiamientos ilegales de la empresa, no puede utilizar ese criterio para definir quién van a ser los que van a recibir plata, recursos públicos para su actividad política en el futuro. Yo creo que lo que necesitamos acá, si es que hay alguna voluntad mínima de avanzar en la democratización de este país, es partir de cero, digamos, es decir, que haya un financiamiento parejo para todas las fuerzas políticas que han cumplido con los requisitos mínimos de tener su firma, de legalizar sus organizaciones, y a partir entonces de una primera competencia relativamente pareja, bueno, que ahí se define quiénes son los que bueno, no tienen ningún resultado, no tienen ningún apoyo ciudadano y no merecen recibir recursos públicos, pero a partir por lo menos de un primer juego político limpio, y eso no ha existido en el país. No, yo estaba reflexionando que mientras eso sucede, cómo sigue profundizándose la crisis política de la concertación, de la alianza, cómo van sacando estos proyectos de ley, pero en definitiva no van dando respuesta a la verdadera crisis en que tienen sumido al país, fíjate. Hoy día mismo es un día que no podemos dejar de mencionarlo, mientras estamos nosotros conversando acá, se ha formalizado a 5 dirigentes políticos principales de la derecha chilena, básicamente de la UDI, pero también de Renovación Nacional. Mientras nosotros estamos aquí conversando, resulta que este país no tiene contralor, cuando lo necesita más que nunca para poder efectivamente fiscalizar lo que está pasando. Este país no tiene director del Servicio de Impuesto Interno, cuando es justamente uno de los servicios que ha estado más cuestionado por las presiones que se le han ejercido desde el mismo gobierno. Este país no tiene ministro secretario general de la Presidencia, que es, para que lo sepan las auditoras y auditores, quien coordina justamente la acción legislativa del gobierno y la relación entre el gobierno y el Parlamento. Hoy día tengo que decir que ya sí hay embajador en Argentina porque nombraron a Viera Gallo, ¿no es cierto? Que de ministro, después pasó a Transparencia. No, antes pasó por el Transantiago, acuérdate cómo. Y entre medio por el Tribunal Constitucional. Bueno, las sillas giratorias que ya conocemos y ahora se da con premio a la embajada en Argentina. Pero tenemos un país que está en una situación que me parece grave. Y por otro lado, este caso que sigue avanzando por gotera, el caso Soquimich, las plata espurias de las empresas que financian la política, una de las cosas que me ha llamado la atención es, todo el mundo pregunta, bueno, ¿le dio plata, no le dio plata? Pero poca reflexión respecto del fondo del asunto. ¿Cómo es posible que la concertación entera, la nueva mayoría, se financia con las plata del yerno Pinochet? Y es un tema que no lo tocan, sobre eso no se reflexiona, sobre eso nadie se lo cuestiona. A mí me parece que habla de hasta qué punto se terminó pudriendo todo lo que en algún momento al inicio fue un proyecto de transformación del país, fue un proyecto de no solo terminar con la dictadura, sino construir un país más justo, más democrático. Me están haciendo señas reiteradamente, nos queda un minutito, así que quiero dejártelo a ti, Mariano, para, en fin, cómo ves la cosa y sobre todo hacia adelante. ¿Qué crees que son
los grandes temas que hay que trabajar? Bueno, yo creo, lo había dicho antes, pero quiero reiterarlo, yo creo que el país está en una situación de crisis institucional muy grave, que compromete al Congreso Nacional y a la Presidencia de la República, toda vez que se ha establecido que en las campañas, tanto presidencial de la presidenta Bachelet como de muchos de los parlamentarios de derecha y la nueva mayoría, obtuvieron recursos en forma fraudulenta. Eso es gravísimo. Entonces, yo creo que en la medida en que el movimiento social es capaz de articularse y poner en el centro la demanda de la democratización profunda que pasa por una elección de asamblea constituyente, este país tiene hoy día la oportunidad histórica de cambiar de verdad. Lo que no pudimos hacer durante 20 y tantos años, hoy día se puede lograr si es que somos capaces de confluir. Se nos fue un nuevo programa, así es, volando, así de rápido. Nos veremos el próximo Ojalá, lunes con otro ojalá gran invitado tengamos que avisaremos un poco mejor minuto. aire, un poco mejor calidad de aire y todos podamos respirar mejor. Muchas gracias, Luis Mariano. Gracias Nos a vemos usted hasta y el lunes. nuevamente feliz año. Un abrazo a todos. En Radio Universidad de Chile hemos presentado Tiempo de Tomas, una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efrén Osorio y Tomás Hirsch junto a sus invitados. Nos encontramos el próximo lunes a las 8. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas. ¡Hey!